o su velocidad. Él tiene varias formitas que vimos la vez pasada. Hablamos de que él tiene una posición, tiene un desplazamiento, puede que estoy escribiendo ahí raro, un desplazamiento, tiene una velocidad, ¿sí? Pero, o sea, digamos que esas son como las características de ese movimiento uniforme. Entonces hay una posición, un desplazamiento, una velocidad. Y obviamente tiene una aceleración. ¿Qué son estos temas de posición, desplazamiento, velocidad, aceleración? Ellos se llaman magnitudes físicas que uno las puede medir en todos los cuerpos que se encuentran en movimiento. Por eso es que este se llama movimiento uniformemente rectilíneo. Son las características que tiene este movimiento. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener claro de este movimiento? Que hay una posición. Esa posición, que es una magnitud física, o sea, medible, yo la obtengo con esta unidad de medida, que es la X. ¿Listo? La X va a ser como la letra que nos identifica lo que es la posición de un cuerpo. ¿Listo? El desplazamiento también lo vamos a identificar con una X. Entonces tú dices, profe, ¿lo mismo? Sí, acuérdense que nosotros hablamos que ambas se referían a lo mismo, a posición y desplazamiento. Lo único que cambia en ellas es que el desplazamiento es vectorial y el otro no es vectorial. Entonces, recuerden que vectorial se refería a que el desplazamiento tiene una magnitud, una dirección y un sentido. ¿Listo? En cambio, posición podemos referirnos solamente a lo que es magnitud. No es importante de pronto su dirección ni su sentido. Acuérdense que cuando hablamos de magnitud se refiere al valor numérico con la unidad correspondiente. Por ejemplo, si hablamos de 8 metros, entonces estamos hablando de 8 como magnitud y metros, la unidad de medida en la que estamos midiendo la posición. Entonces solo tiene magnitud. En cambio, este desplazamiento tiene magnitud, que son, digamos, los 8 metros, dirección, que se refiere como a la coordenada en donde se desplaza, ¿sí? O a los grados de inclinación que tenga una recta. Y, y el sentido se refiere a si va en forma negativa o si va en forma positiva. Eso tiene que ver todo con respecto al plano cartesiano o al plano de referencia. Por eso es que es tan importante el plano de referencia, el piso donde vamos a ubicar el cuerpo para saber si este se encuentra en sentido positivo o en sentido negativo. Entonces el desplazamiento es importante referirlo de esta manera. El desplazamiento a veces le ponen un triangulito aquí al lado que indica la diferencia que hay entre el espacio final o la posición final menos la posición inicial de un cuerpo. Yo les explicaba que ese triangulito se refiere a diferencia. Y que la velocidad, hablábamos que es simplemente, o sea, perdón, la velocidad, aquí se me pierde el borradorcito. Aquí la velocidad nos referíamos a la relación que existe entre ese desplazamiento y el tiempo. Y que es una magnitud de tipo vectorial. Que también podemos hablar de rapidez. Rapidez también es la misma velocidad, es más, es tan igual que uno no le pone R de rapidez, sino también le pone B. B es igual y se refiere a lo mismo, a X sobre tiempo. O sea, rapidez y velocidad es exactamente lo mismo, solo que velocidad es netamente vectorial y rapidez es escalar, no lleva flechita. Entonces, si es escalar, pues solo vamos a hablar de una posición con respecto a un tiempo, ¿sí? Pero entonces no vamos a hablar de desplazamiento. Digamos que esa es la diferencia entre rapidez y velocidad. Y aceleración quiere decir ese cambio de velocidad. O sea, aceleración es el cambio de velocidad que ocurre en el cuerpo. Pero recuerden que esta aceleración es cero, porque no puede haber cambio de velocidad. O sea, lo importante del movimiento uniformemente acelerado es que su aceleración es cero. ¿Qué quiere decir que su aceleración sea cero? Que no va a haber cambio de velocidad. Acuérdense que hablábamos de un cuerpo que si está a 5 kilómetros por hora, arrancó por 5 kilómetros por hora, llega a su destino con los mismos 5 kilómetros por hora. ¿Listo? Eso era lo que les explicaba la clase pasada.
Entonces tiene la misma velocidad. O si, digamos, paró en la panadería, bueno, no puede parar porque si para cambia su velocidad, pero digamos pasó por una panadería, entonces siguen con los mismos kilómetros por hora. Entonces, digamos que aquí fue su velocidad inicial, esta fue su velocidad final y esta era una velocidad intermedia que él tenía acá. Digamos que él arranca aquí desde su casa, pasa por la panadería y llega al colegio. Entonces, en los mismos instantes, llega con la misma velocidad. Eso quiere decir que es una velocidad constante. Y cuando la velocidad es constante, quiere decir que su magnitud no cambia. Puede cambiar su dirección, su sentido, pero su magnitud nunca cambió. Entonces, el hecho de que no cambie lo hace constante. Y al ser constante quiere decir que no hay aceleración, no aceleró. No sé si han escuchado la palabra acelerar, ¿no? ¿Sí o no? ¿La han escuchado? Muchachos, hábleme, Sí, hábleme. señora. Sí, Listo. señora. Muy bien. Entonces, acelerar quiere, ustedes cuando van en el bus, chofer, acelere ese bus, que voy tarde, no sé qué. Muchas veces escuchas eso. ¿Qué es acelerar? Cambiar la velocidad. O sea, si él iba en 50 kilómetros por hora lento, entonces tú quieres que vaya a 80 kilómetros por hora. Entonces, cambiar su velocidad quiere decir acelerar. Este movimiento uniformemente acelerado tiene la particularidad de que no acelera, nunca acelera. Y tú dices, profe, pero eso no puede ser cierto, porque si yo voy en un carro a 50 kilómetros por hora y veo un gato, no voy a pasarle por encima, yo tengo que frenar. Entonces, si yo freno, pues mi velocidad pasa de 50 kilómetros a cero. Entonces tú dices, profe, entonces hay un cambio de velocidad. Sí, señor. Si hay un cambio de velocidad, quiere decir que no estamos hablando de Moore, sino de otro tipo de movimiento que es el que les voy a presentar. Entonces, digamos que esto eran las características del MUR. Lo más importante, por favor, del movimiento uniformemente rectilíneo, que su velocidad es netamente constante, o sea que su aceleración es cero. Entonces, si yo les pregunto más adelante, ¿cuál es la aceleración de un cuerpo que va con movimiento uniformemente rectilíneo? Tú inmediatamente me vas a responder, es cero. Espérenme un segundito. Listo. Entonces, ¿hasta ahí es claro, muchachos? ¿O hay alguna duda ahí? Cuéntenme, muchachos. Profe, la verdad no he entendido. Esa voz se me hace a Michael. Michael, ¿por qué no? Sí, ¿Qué no sí, sí. entiendes? Dime qué pasa. Ah, profe, ¿Quién está ahí, grabando? ¿Alguien está eh, grabando? O yo puse a grabar.